Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque no fue un humano quien impidió una tragedia, fue un caballo. Y sí, aunque parezca imposible, fue un animal el que mostró más amor, más valor y más lealtad que el propio hijo. ¿Hasta dónde puede llegar la ambición de una persona? ¿Y qué tiene que pasar para que un corazón endurecido despierte? Quédate, porque en solo unos minutos vas a presenciar una historia tan fuerte, tan real y tan inesperada que no vas a volver a ver a los animales ni a la familia con los mismos ojos. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes que parecen castigo del cielo. El sol caía a plomo sobre la tierra seca de San Vicente del Valle, un pueblito rodeado de cerros áridos y caminos de tierra resquebrajada. El aire estaba tan quieto que ni las hojas de los mezquites se atrevían a moverse. Todo parecía suspendido en un calor espeso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para descansar bajo la sombra. En un rincón del rancho, El Milagro, al borde del pueblo, un hombrecito de pasos lentos y espalda encorvada caminaba con su bastón de madera. Tenía la piel tostada como cuero viejo, los brazos flacos, pero marcados de años de trabajo bajo el sol, y el rostro lleno de arrugas profundas, como grietas por donde se escapaban sus recuerdos. Era don Rogelio Mendoza, de 90 años. Llevaba un sombrero de palma desgastado, una camisa blanca abierta hasta el pecho y pantalones de manta con remiendos. Sus ojos azules, aunque opacos por la edad, todavía guardaban ese brillo tranquilo del que ha amado mucho y ha perdido más. Se detenía cada pocos pasos para respirar y acariciar los girasoles que crecían desordenados cerca del establo. Con una voz baja, casi un susurro, decía: «Ya merito, santo, ya voy, hijo». Y entonces, como si hubiera entendido cada palabra, un relincho suave rompió el silencio. Detrás de las puertas de madera del establo asomó la cabeza de un caballo marrón, de cuerpo fuerte y ojos grandes, negros como noche sin luna. Su crin ondeaba con elegancia aunque apenas soplaba viento. Aquel caballo no era cualquier bestia de carga, no. A ese animal lo habían criado con alma y ternura desde que era un potrillo huérfano. Se llamaba Santo, y para don Rogelio era como un hijo más, el único que nunca lo había dejado solo. Don Rogelio entró despacio al establo. El olor a heno seco y tierra mojada por dentro contrastaba con el polvo caliente del exterior. Santo lo recibió con un suave roce en el hombro. El anciano soltó una carcajada débil, de esas que apenas se oyen pero que nacen del corazón. «Ay, mi muchacho, ¿cómo me entendés tan bien sin decir una sola palabra?». Le dio unos golpecitos en el cuello y luego se sentó en un banco improvisado de madera. Sacó de su camisa un pañuelo bordado, secó el sudor de su frente y miró hacia el portón abierto del establo, donde la luz del sol se colaba como dedos dorados entre las rendijas. Allí, en medio de ese ambiente sencillo y cálido, don Rogelio comenzó a hablarle al caballo como quien platica con Dios. «¿Te acuerdas cuando te trajeron envuelto en costales porque tu mamá murió al parir? Eras una bolita de huesos y miedo. Y mírate ahora, grande, fuerte, leal, más noble que muchos humanos que andan por ahí». Santo bajó la cabeza y la apoyó sobre las piernas del viejo. Era una escena que se repetía casi a diario, pero esa tarde había algo distinto. Don Rogelio lo sentía. En el aire, en el pecho, algo se movía como una advertencia callada que nadie más podía oír. De pronto, un chirrido largo y oxidado anunció que el portón del rancho se abría. Don Rogelio levantó la vista con esfuerzo, entrecerrando los ojos por la luz. Una figura alta se acercaba, vestida de mezclilla, con botas polvorientas y una gorra que ocultaba parte del rostro. El anciano entrecerró los ojos con fuerza, y su corazón dio un brinco. «¿Julián?», dijo en voz baja, casi sin creerlo.
El hombre que se acercaba era su hijo, Julián Mendoza, de 45 años, moreno claro, alto, con el rostro endurecido por la vida y los ojos escondidos bajo una sombra que no era solo de la gorra. Hacía años que no lo veía, años de silencio, de abandono, de preguntas sin respuesta. Don Rogelio se incorporó con esfuerzo y caminó tambaleante hacia él, con el bastón golpeando la tierra dura. Al llegar frente a su hijo, extendió una mano temblorosa. Julián la miró por un segundo eterno y finalmente la estrechó con frialdad. «Tanto tiempo, mijo. Pensé que ya no volverías», dijo el anciano con una sonrisa débil, aunque los ojos se le humedecían. «Tenía que arreglar unas cosas», contestó Julián sin emoción. «¿Y tu familia? ¿Los muchachos?» «No tengo tiempo para hablar de eso, papá. Nomás vine a verte, a ver cómo estás». Santo, al sentir la tensión, se colocó al lado de don Rogelio, mirando fijamente a Julián con esa intensidad que solo los animales que sienten la verdad saben tener. Julián lo notó y chasqueó la lengua, molesto. «Ese caballo todavía te sigue como perro». «¿Qué cosas?» «Él nunca me abandonó, Julián. Nunca». El silencio cayó entre los dos como un manto espeso. Solo se oía el zumbido de las chicharras y el respirar profundo del caballo. Julián desvió la mirada. Algo en su cara parecía inquieto. No era una visita casual. Llevaba algo escondido, algo que se cocinaba en su pecho y que lo carcomía desde hacía tiempo. «¿Quieres pasar a la casa? Tengo agua fresca, tortillas de la comadre Licha». «No, luego. Quiero caminar un rato por el rancho. Recordar». Don Rogelio asintió con ternura, como quien se agarra de cualquier migaja de afecto. «¿Te acuerdas de la colina? Desde allá se ve todo San Vicente. Te encantaba de niño». «Sí», respondió Julián con una voz casi susurrada. «Vamos allá». Santo relinchó fuerte de repente. Don Rogelio lo acarició. «Tranquilo, hijo. Nomás vamos a caminar». El anciano tomó su bastón y se puso en marcha, lento pero decidido. Julián caminaba unos pasos atrás, con las manos en los bolsillos y los ojos clavados en el suelo. El sol no daba tregua y la tierra ardía bajo sus pies. Santo lo siguió con la mirada y luego comenzó a caminar también, como si supiera que esa tarde no debía dejarlos solos. Y así, entre el calor, las memorias y un silencio que decía más que 1000 palabras, los tres se alejaron rumbo a la colina, donde algo más grande que todos ellos ya los esperaba. Era tan fuerte el calor que el aire parecía arder encima del polvo. Las chicharras no paraban su canto, y las nubes, que a veces aliviaban con algo de sombra, esta vez se habían borrado del cielo. Don Rogelio avanzaba despacito por el camino de tierra que subía en dirección a la colina. Su bastón se hundía apenas en la tierra reseca y con cada paso el cuerpo le temblaba un poquito más. Detrás de él, unos pasos más firmes y pesados marcaban el suelo. Julián, su hijo, caminaba en silencio, mirando todo con una mezcla de nostalgia y dureza. Vestía una camisa azul arremangada, jeans viejos y botas polvorientas. Su rostro, aunque aún joven, ya cargaba marcas de un hombre que ha luchado más de lo que ha amado. Tenía el ceño fruncido, la mandíbula tensa y los labios apretados. Y esos ojos que antes eran llenos de vida, ahora parecían esconder un secreto que ardía por dentro. El sendero que tomaron cruzaba junto al viejo nogal del abuelo Pascual, ese que, según decían en el pueblo, nunca se secaba porque había sido plantado con lágrimas. Julián lo miró de reojo. «Todavía sigue ahí», dijo con voz ronca. «Ese árbol ha visto más cosas que nosotros dos juntos», respondió don Rogelio sin dejar de caminar. «Cuando eras chiquillo te gustaba colgarte de sus ramas. ¿Te acuerdas?» Julián no respondió. Su mirada se endureció aún más. Santo, el caballo marrón, venía unos metros atrás. Avanzaba con pasos suaves, pero sin perderlos de vista. Su respiración era pausada, sus orejas en alerta. Parecía sentir que algo no andaba bien, como si su alma estuviera inquieta. Cada tanto soltaba un resoplido suave, como queriendo advertir al viejo.
¿Y tú qué haces siguiéndonos, animal testarudo?, dijo Julián en voz baja, volviendo la vista hacia Santo. ¿No te enseñaron a quedarte donde te dejan? Pero el caballo no retrocedió. Siguió ahí, caminando con paciencia, como un centinela silencioso. Llegaron hasta una parte más estrecha del camino. A un lado, la ladera descendía de forma peligrosa hacia un barranco cubierto de piedras y arbustos espinosos. Al otro, los restos de una cerca de alambre oxidado marcaban el límite del rancho. Don Rogelio se detuvo para tomar aire. Sus manos temblaban un poco más de lo normal. Julián lo alcanzó y le ofreció una botella de agua. ¿Te sientes bien? A mi edad, hijo, ya no se trata de sentirse bien o mal. Se trata de seguir de pie, respondió el anciano con una sonrisa triste. Se sentaron un momento sobre una roca plana. Desde ahí se veía todo el pueblo de San Vicente del Valle. Las casitas de adobe con techos de teja, el campanario de la iglesia, la tiendita de Doña Pura, todo parecía tan pequeño desde esa altura. ¿Sabes? A veces me pregunto qué hice mal contigo, Julián, dijo el viejo sin mirarlo. Si fue el trabajo, la tierra, el rancho, o si fue que no supe darte lo que necesitabas. No, papá, no fue eso, respondió Julián bajando la mirada. Fue que siempre fuiste más padre de ese caballo que de mí. Don Rogelio lo volteó a ver con los ojos entrecerrados por el sol. ¿Eso piensas? No solo lo pienso, lo viví. Mientras tú cuidabas a Santo como si fuera un hijo de carne y hueso, yo me las arreglaba solo. Me fui porque ya no cabía en tu vida. Tú te fuiste porque te dejaste llevar por otros rumbos, mijo. Yo nunca te cerré la puerta, pero tampoco corrí tras de ti. Tal vez ahí fallé. Julián apretó los dientes. Se levantó de golpe y comenzó a caminar hacia la orilla del camino, donde el suelo bajaba abruptamente. Dio la espalda a su padre por un momento. Sus manos sudaban, pero no por el calor. En el bolsillo de su pantalón guardaba un sobre arrugado, un papel de venta del rancho, ya firmado por él. Solo faltaba que su padre aceptara o desapareciera. «El rancho vale más de lo que crees», dijo con voz seca sin girarse. «Hay compradores, gente de la ciudad. Quieren poner paneles solares aquí. Pagan bien». Don Rogelio se quedó inmóvil. Su respiración se volvió pesada. «¿Vienes a vender la tierra de tus abuelos?» «Vengo a salvar lo poco que me queda. Yo también tengo deudas, papá». «Y yo también tengo historia», contestó el viejo poniéndose lentamente de pie. «Ya no puedes ni caminar bien. ¿Para qué la quieres?» «Para morir en paz. Esta tierra me dio todo, hasta a ti». Julián se giró furioso. Dio un paso hacia su padre con el rostro endurecido. Santo, que había permanecido al margen, movió la cabeza inquieto y dio un paso al frente. «No entiendes, ¿verdad? Nunca entendiste nada», gritó Julián. «No grites, hijo», dijo el anciano, con los ojos llenos de tristeza. «Aquí no hace falta gritar, solo hace falta escuchar». Y en ese momento Julián sintió que todo se desbordaba dentro de él. Su rabia, su rencor, su frustración lo arrastraban. Dio un paso más y se colocó detrás del viejo. Lo miró desde arriba. Su padre estaba tan frágil, tan quieto, tan prescindible. Santo soltó un relincho fuerte como un trueno. Julián lo ignoró. «Perdóname», susurró, «pero no tengo otra salida». Y mientras su mano temblaba, lista para empujar, el viento cambió de golpe, como si el mismísimo cielo hubiera contenido el aliento. Santo comenzó a trotar con fuerza, sus cascos retumbando como tambores antiguos. Julián giró apenas la cabeza, pero ya era tarde. El caballo venía con decisión, con alma, con furia santa. Pero eso es parte del próximo momento. Porque lo que está por pasar no es cosa de hombres, es cosa de milagros. El sol seguía cayendo como plomo sobre la colina, y aunque el viento soplaba en ráfagas breves, no alcanzaba a aliviar el calor que apretaba los cuerpos, ni el que comenzaba a arder dentro del alma de Julián. Él permanecía ahí, de pie, a espaldas de su padre, con los puños cerrados y el pecho inflado por una mezcla de dolor, rabia y desesperación.
Don Rogelio, en cambio, seguía de frente al valle, inmóvil, con los ojos entrecerrados por la luz, ajeno a lo que Julián planeaba detrás de él. Su bastón colgaba apenas de su muñeca, y el leve temblor de sus dedos revelaba que el cuerpo ya no le respondía como antes, pero su espíritu, ese seguía entero. La escena, vista desde fuera, parecía sacada de una vieja postal triste. Un padre y un hijo en lo alto de una colina, rodeados por campos resecos, con el pueblo diminuto allá abajo. Pero en el aire había algo más, algo que no se decía, que se sentía, un silencio cargado, espeso, como el de antes de una tormenta. ¿Te acuerdas de este lugar, Julián?, dijo de pronto el viejo, sin voltearse, con una voz que parecía venir de muy lejos. Julián tragó saliva. No respondió. Aquí, en esta colina, tú me hiciste una promesa. Tenías 7 años y me juraste que ibas a cuidar este rancho cuando yo ya no pudiera, que ibas a protegerlo como yo protegí a tu abuelo. ¿Te acuerdas? El hijo cerró los ojos por un instante. Sí, se acordaba. Claro que se acordaba, pero no quería recordar. Recordar dolía. La vida no es como uno cree, papá, murmuró con la voz tensa. No, hijo, no es. Pero eso no nos da derecho a volvernos ciegos al amor, dijo el anciano con firmeza, finalmente girándose para mirarlo a los ojos. Tú no estás enojado conmigo, estás enojado con la vida, y yo soy la cara más cercana a esa herida. La mirada de don Rogelio era dura, pero no con enojo. Era la mirada de quien ha entendido demasiado tarde las grietas de la vida. Tú no entiendes nada, gritó Julián alzando los brazos al cielo. Tú no estuviste cuando me corrieron del trabajo. Tú no me ayudaste cuando mi mujer me dejó con los niños y las cuentas. Tú no me buscaste, papá. Yo esperaba que volvieras, dijo el viejo bajando la cabeza. El silencio volvió a envolverlos. Un silencio tan profundo que se podían escuchar los latidos del propio corazón. Julián dio un paso hacia su padre, luego otro. El borde del barranco estaba a unos cuantos metros. El suelo era inestable, seco, lleno de piedritas que resbalaban al mínimo movimiento. Don Rogelio no se movió, no temía, tal vez porque su fe en su hijo aún vivía, o tal vez porque ya estaba cansado. ¿Sabes por qué Santo se quedó conmigo todos estos años?, preguntó de pronto en voz baja. Julián frunció el ceño. Porque los animales no traicionan, dijo el anciano con lágrimas escurriendo por sus mejillas. Porque no tienen doble cara, porque sienten, porque tienen alma. El corazón de Julián latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Su respiración se agitó, el calor lo envolvía, el sudor le caía por la frente y su mano temblaba, esa mano que estaba a punto de empujar. Fue entonces cuando algo lo hizo voltear. Un relincho desgarrador, Santo. El caballo estaba galopando colina arriba con fuerza, con furia, con algo que no se podía describir. Su crin volaba como una bandera al viento, sus ojos chispeaban fuego y cada paso que daba hacía vibrar la tierra. Julián dio un paso atrás, sorprendido. Santo no se detenía, venía directo hacia ellos. ¿Qué haces?, gritó Julián, extendiendo una mano. Pero Santo no lo escuchó, porque Santo no obedecía órdenes injustas. Santo obedecía al corazón. En un solo impulso, como si el cielo lo hubiera lanzado, el caballo se interpuso entre Julián y don Rogelio, empujando al hijo con el cuerpo y clavando las patas en la tierra como si fuera un árbol viejo y firme. El impacto fue fuerte, pero no violento. Julián cayó de espaldas, sin herirse, pero con el alma rota. Desde el suelo, vio la silueta del animal parado entre él y su padre, como un guardián, como un ángel de carne y hueso. Don Rogelio cayó sentado, impactado. Su bastón rodó cuesta abajo, pero estaba vivo, estaba ileso. El silencio se llenó de latidos, de respiraciones agitadas, de lágrimas que no se podían detener. Santo giró su cabeza, miró a don Rogelio y luego bajó el hocico, como si dijera: «Ya pasó, ya estás a salvo». Don Rogelio acarició su frente con la mano temblorosa y susurró: «Tú sabías, ¿verdad, hijo?».
Tú lo supiste todo el tiempo. Y Santo cerró los ojos suavemente, como diciendo que sí. Julián, aún en el suelo, no sabía si llorar o huir. Su mundo acababa de romperse. Un caballo le había enseñado lo que él no había sido capaz de ver. Y en esa colina, bajo el sol más fuerte del año, el corazón de un hijo comenzó a quebrarse, para finalmente comenzar a sanar. El sol seguía alto, pero ya no quemaba igual. Algo en el aire había cambiado, como si la colina entera hubiese contenido el aliento después de lo que acababa de pasar. El viento, ahora más fresco, empezó a soplar suavemente entre las ramas secas del mezquite cercano, levantando un poco de polvo y hojas viejas. La escena era sagrada. Julián seguía en el suelo, sentado con las piernas abiertas, los brazos apoyados atrás y la mirada clavada en el caballo que se había interpuesto entre él y su propio padre. Santo, majestuoso, no se movía. Estaba firme, erguido, respirando con fuerza, como si aún protegiera lo que amaba. La luz del sol caía sobre su lomo sudado, dándole un brillo casi irreal, como si viniera de otro mundo. Don Rogelio, aún sentado a unos pasos, lo miraba todo sin decir palabra. Su camisa de manta estaba empapada de sudor, el rostro rojo por el esfuerzo, pero los ojos, esos ojos viejos, ahora brillaban de emoción, de incredulidad, de algo que ni él mismo podía explicar. «Hijo», dijo al fin con voz ronca, apenas un susurro. «¿Por qué?» Julián apretó los ojos. No podía hablar. El nudo en la garganta lo ahogaba. Bajó la cabeza y se llevó las manos a la cara. Sus dedos, sucios de polvo y tierra, temblaban sin control. «Yo», intentó decir, pero no pudo. «No sé». Don Rogelio se inclinó con dificultad, apoyándose con una mano en la tierra y con la otra buscando su bastón, que ya no estaba. El cuerpo le dolía, pero más que el cuerpo, le dolía el alma. Ver a su propio hijo roto de esa forma lo partía en 1000 pedazos. Julián se puso de pie lentamente, mirando al caballo como si fuera un juez. No podía sostenerle la mirada, y aún así no podía dejar de mirarlo. Se acercó 2 pasos, torpes, y luego se detuvo. «¿Por qué lo hiciste?», le preguntó al animal. «¿Qué entiendes tú, si ni siquiera hablas?». Santo alzó la cabeza y soltó un leve resoplido. No era enojo, era algo más desilusión tal vez, o tristeza. Don Rogelio lo escuchó todo y rompió el silencio. «Él entiende más de lo que tú y yo juntos entendemos, Julián, porque no necesita palabras para saber quién es bueno, quién miente, quién duele». El hijo lo miró. Estaba pálido, con la frente perlada de sudor frío. Dio un paso más y se dejó caer de rodillas frente a su padre. «Perdón, papá», dijo finalmente con la voz quebrada como un vidrio. «Perdón, yo no quería hacerte daño, te lo juro, pero no encontraba salida. Las deudas, las amenazas, el rancho, todo me estaba aplastando». Don Rogelio no respondió enseguida. Lo miró largo rato, en silencio. Luego se acercó lentamente y puso una mano temblorosa en la cabeza de su hijo. «Y tu salida era empujar a tu padre a un barranco». Julián bajó más la cabeza, tragando el llanto. Parecía un niño perdido, uno que había querido jugar con fuego y se había quemado el alma. «Tenía un papel», murmuró, «un contrato de venta. El rancho ya estaba apalabrado. Solo faltabas tú, o tu firma». El viejo cerró los ojos. Dolía escucharlo. Dolía saber que su sangre, su propio hijo, había llegado tan lejos por desesperación o ambición. «¿Y de verdad creíste que ibas a poder vivir tranquilo con eso?». Julián negó con la cabeza. Las lágrimas ya corrían libres. No, en el fondo sabía que no. Santo se acercó despacio, bajando el hocico, como si supiera que el castigo ya había llegado y que ahora era momento de redención. Apoyó su cabeza sobre el hombro de don Rogelio, que apenas se movió. El silencio volvió, pero era distinto. Ya no era un silencio de tensión, era uno de duelo, de verdad, de cicatrices abiertas. Don Rogelio suspiró profundamente. «Yo no soy eterno, Julián, lo sé, pero tampoco soy un peso.
Esta tierra no es mía por orgullo, es mía porque es lo único que le queda a esta familia que tú dices que se quebró. Yo no quería perderla, dijo Julián, pero tampoco sabía cómo salvarla. Y elegiste el camino más fácil, el más cruel. El hijo asintió. No había excusa, no había defensa. Y si no fuera por este caballo, continuó el viejo, ¿qué estarías haciendo ahora? ¿Enterrándome? ¿Inventando una caída? Papá, no digas eso, soltó Julián apretando los puños de nuevo, pero esta vez contra sí mismo. No me digas eso, por favor, pues dime tú cómo lo llamarías. Las palabras golpearon fuerte. Julián volvió a quebrarse. Lloró con fuerza, como nunca antes. No era un llanto bonito, era sucio, torpe, desesperado, y Santo, con infinita paciencia, se acercó también a él y le rozó la mejilla con su hocico caliente. Entonces pasó algo que nadie esperaba. Julián abrazó al caballo. Sí, ese hombre duro, de mandíbula fuerte y alma endurecida, se aferró al cuello de Santo como un niño asustado y lloró ahí, entre su crin y su calor. Don Rogelio, al verlo, soltó un gemido de alivio y tristeza. A veces Dios no manda ángeles con alas, dijo. A veces los manda con cascos y crines para abrirle los ojos al que se está perdiendo. Nadie dijo nada más. No hacía falta. La colina, antes escenario de una posible tragedia, ahora era un altar improvisado donde la culpa se lavaba con lágrimas. Y la esperanza comenzaba a asomar como un rayo de sol entre las nubes. El sol comenzaba a inclinarse apenas, tiñendo el cielo de un amarillo más suave, pero el calor seguía abrazando la colina con fuerza. Las sombras alargadas de los mezquites empezaban a colarse entre las piedras y los matorrales secos, como si el día quisiera tapar los pecados que allí acababan de salir a la luz. En medio de ese escenario polvoriento y sagrado, Julián, de rodillas, con la cara empapada de sudor y lágrimas, seguía abrazado a Santo, ese caballo que se había lanzado entre la vida y la muerte como si lo guiara una fuerza más grande que el instinto. Don Rogelio Mendoza, con la mirada perdida en el horizonte, permanecía en silencio. Se había incorporado con dificultad gracias al lomo firme de Santo y ahora estaba ahí, de pie, con la espalda encorvada y la dignidad intacta. La camisa seguía empapada, pero su rostro tenía algo distinto, una mezcla de cansancio y revelación, como quien ha vivido demasiado y aún así sigue creyendo en lo bueno. La tierra callaba. Solo se oía el respiro agitado de Julián, el susurro del viento y los pájaros volando alto, como si la naturaleza misma hubiera presenciado todo y no supiera cómo reaccionar. Julián se soltó del caballo, se sentó otra vez en la tierra caliente y bajó la cabeza. No podía mirar a su padre a los ojos. «No merezco estar aquí», dijo con voz seca, mirando sus propias manos llenas de polvo. «No después de lo que estuve a punto de hacer». Don Rogelio tardó en responder. Caminó un poco hacia donde estaba su hijo y se quedó parado frente a él. Su sombra lo cubrió por completo. Julián lo sintió, como si fuera un manto de perdón, pero también de juicio. «No se trata de merecer», dijo el anciano finalmente. «Se trata de reconocer. Yo te iba a matar, papá», soltó Julián de golpe, como si las palabras le rasgaran por dentro. A ti que me diste todo». Y entonces se llevó las manos a la cabeza, desesperado, con un grito que partió el silencio. «¿Qué clase de hijo soy?». Don Rogelio cerró los ojos, no por debilidad, sino por dolor, por esa clase de sufrimiento que no sangra, pero marca para siempre. «Eres un hijo herido», dijo bajito, «uno que cargó solo con demasiadas cosas, y en vez de hablarlas, las guardó hasta que lo envenenaron». Julián levantó la vista. El rostro de su padre no mostraba odio, solo tristeza y una ternura que dolía. «Yo también fallé», continuó don Rogelio, sentándose lentamente junto a él. «Cuando tu madre murió, me volví piedra. Ya no sabía cómo mostrar amor sin sentir que te iba a perder también. Y tú creciste creyendo que Santo era mi preferido.
cuando en realidad él solo fue lo único que no me abandonó. Julián lo escuchaba con la boca entreabierta. Cada palabra era un espejo, y en ese espejo se reflejaba no solo su culpa, sino también su niñez olvidada. «Cuando tú naciste», dijo don Rogelio con la voz rota, «lloré de felicidad, pero nunca supe cómo decírtelo. Solo sabía trabajar, cuidar la tierra, alimentar a los animales, y creí que eso bastaba. Yo solo quería que me abrazaras, papá», susurró Julián con un hilo de voz, «que me dijeras que estaba haciendo las cosas bien». Santo, que seguía parado junto a ellos, bajó su cabeza con suavidad, tocó el hombro de Julián como si entendiera cada palabra, como si también él hubiera guardado muchas emociones todo ese tiempo. El silencio volvió a envolverlos, pero ahora era uno distinto. Un silencio lleno de entendimiento, de heridas que empezaban a cerrarse. Don Rogelio tomó aire con dificultad, como si su pecho cargara con años de palabras no dichas. «¿Traes ese contrato contigo?» Julián asintió. Sacó un sobre arrugado del bolsillo trasero y se lo extendió. Don Rogelio lo tomó con manos temblorosas, lo abrió y leyó las primeras líneas. Era real. El rancho ya estaba negociado. El comprador esperaba una firma más. Con calma rompió el papel en 4 pedazos, luego en 8, y los dejó volar con el viento de la tarde. «Eso», dijo sin levantar la voz, «es lo que se hace con lo que viene de la desesperación». Julián lo miró sin poder creerlo. Estaba seguro de que su padre lo correría, que lo odiaría, que lo dejaría solo para siempre. Pero en lugar de eso, le estaba regalando otra oportunidad. «¿Tú me perdonas?», preguntó como un niño. Don Rogelio no contestó con palabras, lo abrazó. Un abrazo torpe, viejo, frágil, pero más fuerte que cualquier grito, más profundo que cualquier reclamo. Y ahí, en esa colina donde el alma de un hijo se oscureció y luego se quebró, nació algo nuevo. No se escucharon trompetas, ni apareció ningún ángel con alas. Solo un padre, un hijo y un caballo con el corazón más puro que cualquiera. Julián cerró los ojos y murmuró entre lágrimas: «Gracias, Santo, tú me salvaste». Santo resopló, y el viento como testigo acarició la colina entera. El sol comenzaba a rendirse poco a poco sobre los cerros de San Vicente del Valle, tiñendo el cielo con pinceladas de naranja y cobre, como si el día quisiera cerrar los ojos antes de tiempo. Abrumado por todo lo que había sido testigo, la colina seguía silenciosa, como si el mundo entero hubiera hecho una pausa. En lo alto, donde la tierra era seca y quebrada, donde el viento llevaba consigo el aroma del mezquite viejo y del polvo quemado, algo sagrado acababa de suceder. Don Rogelio Mendoza se sostenía de pie con dificultad, con su bastón de madera a un lado, respirando como quien vuelve a nacer. Frente a él, su hijo Julián, agachado aún con la cabeza baja, no podía sostener el peso de su propio cuerpo, pero sobre todo, no podía con el peso de su conciencia. Y entre los dos, como un ángel sin alas, como un guardián de carne, músculo y alma, se encontraba Santo, ese caballo marrón que no solo había crecido con ellos, sino que parecía haber nacido para ese instante. La escena no era grandiosa por lo que se veía, sino por lo que se sentía, y lo que se sentía era una mezcla de redención, milagro y verdad. Don Rogelio, con voz temblorosa, colocó una mano en el lomo del caballo. Sus dedos se hundieron apenas entre la crin húmeda por el sudor. «Tú lo sabías, desde antes que yo mismo», le dijo bajito, «desde que lo viste llegar con esa sombra en el alma. Tú ya sabías a lo que venía». Santo alzó su cabeza con nobleza. No se movía con violencia ni con agitación. Estaba tranquilo, entero, como si hubiera hecho exactamente lo que debía hacer, como si supiera que el verdadero amor no necesita palabras ni explicaciones. Julián se levantó lentamente y por fin pudo mirar a los ojos a su padre. ¿Cómo supiste que él lo haría?», preguntó con un hilo de voz. «No lo supe, no lo esperaba», respondió el viejo con la mirada fija en el caballo.
Pero hay cosas que uno no necesita entender para creer. El viento sopló con más fuerza. Las hojas secas volaron en remolinos suaves y los árboles crujieron como si quisieran aplaudir. Entonces Julián se acercó con paso lento. Tenía las mejillas manchadas de tierra y lágrimas, los labios partidos y los ojos brillosos. Se paró frente al animal a tan solo unos centímetros. Por un momento pensó que Santo se alejaría, que no le permitiría acercarse. Después de todo, lo había enfrentado. Le había impedido cometer el acto más cruel de su vida. Pero Santo no se movió. Julián alzó una mano con temor, con respeto. La acercó al cuello del caballo y tocó su piel tibia, su pelaje áspero por el sudor seco. Cerró los ojos y por primera vez en años no se sintió solo. «Perdón», murmuró. «Perdón por no ver, por no sentir, por dejarme llevar por todo lo que no vale la pena». El caballo bajó la cabeza, respiró hondo, luego la apoyó suavemente en el pecho de Julián. Y en ese instante algo cambió para siempre. Don Rogelio, al ver a su hijo así, quebrado y al mismo tiempo entero, dejó caer el bastón. Se acercó como pudo y con ambas manos temblorosas tocó a Julián en el rostro. Lo miró como solo un padre que ha perdonado de verdad puede mirar. «No me vas a perder, hijo. Pero prométeme que nunca más vas a dejar que el odio te guíe, que si algún día te falta algo, lo hables, que si algún día sientes miedo, lo digas, que si algún día te duele, vengas aquí, a esta tierra, y recuerdes que fuiste salvado por el amor de un animal y por la fe de un padre que, aunque viejo, nunca dejó de creer». Julián asintió. No había palabras más grandes que esa promesa. «Lo prometo, papá. Te lo juro por mi vida y por la de él». Santo resopló con suavidad, como si aprobara el juramento. En ese momento, desde el valle, se escuchó el repicar de la campana de la iglesia. 3 toques lentos y profundos. Era el sonido que anunciaba el cierre del día, la hora del rezo. Pero esta vez, en la cima de esa colina sonaba como una bendición. El cielo se había encendido en tonos dorados y rosados. Las nubes parecían pinceladas divinas, y ahí, entre padre, hijo y caballo, no quedaba rastro del pecado, solo la certeza de un milagro. Don Rogelio respiró hondo. «Ya vámonos, mijo, este lugar ya no pesa. Ahora brilla». Y comenzaron a bajar, los 3 juntos. Julián ayudando a su padre, Santo caminando a su lado, sin soga ni silla, como si supiera que ya no necesitaba ser guiado, porque había cumplido su propósito. Y aunque nadie lo decía en voz alta, en el fondo de sus corazones, los 3 sabían que ese salto que había dado Santo no solo había salvado una vida, había salvado una familia. La bajada por la colina fue lenta, casi ceremonial. El sol, ya vencido, dejaba tras de sí un cielo pintado con fuegos suaves, naranjas deslavados, rosas apagados y una línea dorada que se desvanecía detrás de los cerros como si el día se disculpara por lo vivido. Era ese momento del atardecer donde todo parece detenerse. Los grillos comienzan su canto, las sombras se alargan sobre la tierra seca y el viento se vuelve tímido, como si no quisiera interrumpir. Julián, con el rostro cansado pero distinto, caminaba a un lado de su padre, don Rogelio, quien apoyaba una mano en su hombro y con la otra sostenía su bastón de madera. Detrás de ellos, como si fuera parte del alma de ambos, venía Santo, ese caballo que no había dicho ni una palabra, pero que había hablado más claro que nadie. El camino que descendía hacia el rancho estaba cubierto de piedras sueltas, de ramas caídas, de rastros del abandono. Pero esa tarde, nada de eso importaba. Cada paso de ellos era un paso hacia algo nuevo, hacia un reencuentro, hacia un comienzo, hacia un perdón que costó casi una vida. «¿Te acuerdas de cuando te caíste de la higuera?», preguntó don Rogelio, rompiendo el silencio con una voz baja pero cálida. «Tenías 6 años. Lloraste tanto que hasta las gallinas se espantaron». Julián sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa apenas curvada,
discreta, pero real, una que no dolía. Tú no dijiste nada, papá. Solo te acercaste, me limpiaste la herida y me diste agua con limón. Ni me regañaste. ¿Y qué iba a decirte? Ya habías aprendido la lección. Siguieron caminando, y a cada paso, los recuerdos regresaban, como si el polvo del camino los liberara. La infancia, los días en el corral, los juegos con los pollos, la primera vez que Julián montó a Santo sin silla, momentos que se habían enterrado bajo el peso de los años y del rencor. Pensé tantas veces en volver, confesó Julián de pronto. Pero me daba miedo que no me quisieras ver. Don Rogelio no respondió de inmediato. Se detuvo bajo la sombra de un mezquite que aún guardaba hojas verdes y respiró hondo. Uno nunca deja de esperar al hijo que ama, Julián. No importa cuántos errores haya cometido, un padre siempre guarda la puerta abierta, aunque sea por dentro. Julián bajó la mirada. Las lágrimas regresaron, pero esta vez no eran violentas. Eran lentas, pesadas, como si salieran directamente del alma. Un llanto que arde, que limpia, que nace del reconocimiento. Santo, al notarlo, se acercó a él, rozándole suavemente el hombro con su hocico. Julián giró y lo abrazó con una ternura que ya no tenía vergüenza. «Perdóname», susurró contra su cuello. «Perdóname por no haber estado, por dejar que la rabia me llenara, por querer quitarte lo único que te quedaba». El caballo cerró los ojos, tranquilo, como si entendiera, como si ese acto de amor bastara. Ya cerca del rancho comenzaron a ver las luces encendidas de la casa de la comadre Licha, que vivía justo en la entrada del pueblo. Una lámpara colgaba de la rama de un árbol y oscilaba con el viento. En el porche ella tejía sentada en una mecedora, pero al verlos se detuvo de golpe. Soltó el estambre, se levantó con dificultad y se llevó la mano al pecho. «¡Santo Dios!», dijo entre dientes. «¿Son ustedes?». Don Rogelio levantó la mano saludando mientras sonreía débilmente. «Aquí andamos todavía, comadre, gracias a él y a este animal». Licha salió al camino con paso apresurado, sus sandalias golpeando la tierra seca. «¿Y ese milagro?», preguntó mirando a Julián de arriba abajo con ojos entrecerrados. «¿Volviste, muchacho?». Julián se quitó la gorra con respeto. «Volví, comadre, y esta vez, pa' quedarme». Ella no dijo nada, solo lo abrazó con fuerza, luego besó la frente de don Rogelio y acarició el cuello de Santo. «Ese caballo tiene algo especial, siempre lo supe. No es cualquier animal, tiene alma, tiene Dios en sus ojos». El rancho ya se asomaba al fondo con su cercado de madera chueca y el establo viejo que parecía inclinarse de lado, pero aún resistía, como don Rogelio, como Santo, como Julián. Entraron los tres, uno al lado del otro mientras el cielo terminaba de apagarse y una brisa nueva traía olor a tierra fresca. Tal vez una tormenta se acercaba, o tal vez solo era la paz que volvía a sentarse en la puerta. Y en ese silencio de cielo oscuro se oía todo: la culpa, el perdón, el amor y el grito invisible de un hijo que, sin decirlo, le pedía al mundo otra oportunidad. La luz se había vuelto tenue cuando cruzaron el portón de madera que marcaba la entrada al rancho El Milagro. Los últimos rayos del sol pintaban las nubes con un rojo profundo, como si el cielo quisiera dejar claro que aquel día no sería olvidado. En lo lejos, las primeras luces del pueblo comenzaban a encenderse una a una, como luciérnagas que despertaban con el crepúsculo. Y en ese cuadro de tonos cálidos y polvo flotando en el aire, don Rogelio, Julián y Santo avanzaban en silencio, pero con una presencia que se sentía desde lejos. El camino de regreso no fue solitario. Apenas doblaron la curva de la vieja noria seca, doña Tomasa, que barría el frente de su casa, los vio y soltó la escoba. Se quedó con la boca abierta y las manos al pecho. «Ave María Purísima», dijo sin poder moverse. «¿Es don Rogelio con su hijo?». No tardaron en aparecer más ojos detrás de las ventanas, más siluetas en los porches, más murmullos que crecían como una ola silenciosa que recorría San Vicente del Valle. «Es Julián»,
preguntaba un muchacho joven con la camisa abierta y el sombrero chueco. ¿El que se fue hace años? El mismo, y viene caminando al lado de Santo, respondía otro, con el tono entre incredulidad y emoción. Y entonces, uno a uno, comenzaron a salir. Comadres, vaqueros, niños descalzos, abuelitas envueltas en rebozos, hombres de mirada dura pero ojos brillosos. Nadie decía mucho, pero todos sabían que algo grande había pasado. No se necesitaban detalles. Se sentía en el aire, en los gestos, en las miradas. Cruzaron la calle principal de tierra, donde el polvo se levantaba con cada paso y el olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el de la alfalfa. Pasaron frente a la pequeña iglesia del pueblo, donde la campana colgaba callada, como si también ella supiera que esa noche no debía sonar, y a medida que caminaban, la gente se abría para dejarlos pasar, pero sin quitarles los ojos de encima. Don Rogelio, a pesar de su edad, caminaba erguido, con una dignidad humilde, como quien carga historia en los huesos y fe en el alma. Julián, en cambio, caminaba con la cabeza agachada, sintiendo el peso de cada mirada, de cada silencio que hablaba más que 1000 palabras. Pero no era vergüenza lo que lo dominaba, era otra cosa, era humildad, era esa necesidad de volver a ser parte de algo que creía perdido. Y Santo, el caballo, avanzaba con paso firme entre ellos dos, como si supiera que era el puente, el lazo, el milagro vivo que unía ese padre y ese hijo. Fue doña Licha, la misma que tejía en su porche, quien rompió el silencio del pueblo con su voz dulce y emocionada. Ese caballo es un enviado de Dios, se los juro. Tiene el alma más pura que he visto en toda mi vida. Nadie respondió, pero muchos asintieron, otros se persignaron, y algunos simplemente dejaron escapar una lágrima que no sabían que guardaban. Los pasos de los tres los llevaron finalmente hasta el corazón del rancho. La casa de adobe, vieja pero fuerte, los recibió con la puerta abierta y el olor a madera antigua, a recuerdos, a hogar. Las paredes, testigos de una historia de generaciones, parecían suspirar al verlos juntos otra vez. Julián se detuvo frente a la entrada. No cruzaba ese umbral desde hacía más de 10 años. Pasó la mano por el marco de la puerta como si tocara una parte de sí mismo que había olvidado. «Aquí aprendí a leer», dijo en voz baja. «Aquí me enseñaste a ensillar». Don Rogelio lo miró y colocó una mano sobre su hombro. «Y aquí vas a volver a empezar». Santo soltó un suave relincho y caminó hasta el corral. Se detuvo justo donde solía dormir cuando era potrillo. Se echó en la tierra, despacio, como si reconociera cada piedra, cada sombra, y cerró los ojos. Había cumplido su propósito. Ahora descansaba. Esa noche, el rancho entero pareció respirar diferente. Las estrellas comenzaron a aparecer una por una en el cielo despejado, y la luna, enorme y redonda, iluminaba todo con una luz suave, casi maternal. En la cocina, Julián sirvió agua en un jarro de barro y se la ofreció a su padre. Don Rogelio lo aceptó, lo bebió despacio, y luego se acomodó en su silla de siempre, la que crujía con cada movimiento. «Hoy fue el día más difícil de mi vida», dijo Julián sentándose frente a él, «pero también el más sagrado». «A veces los días más oscuros son los que abren paso a la luz», respondió el viejo. «Y hoy nos iluminó un caballo». No hicieron falta más palabras. Afuera el viento movía los árboles, las luciérnagas bailaban entre los nopales, y el silencio, ese silencio que lo decía todo, volvió a reinar. El primer canto de los gallos aún no rompía el silencio cuando Julián se levantó esa mañana. El cielo apenas clareaba, con un azul pálido que iba dejando atrás la negrura de la noche. Afuera el aire era frío, pero no helado. Era ese tipo de frescura que entra por la nariz y te recuerda que estás vivo, que un nuevo día comenzó, uno que para él no sería como los demás.
Caminó descalzo por el corredor de tierra apisonada del rancho, escuchando sus propios pasos, con las manos dentro de los bolsillos del pantalón viejo que había encontrado colgado en el cuarto donde dormía de niño. Cada rincón de aquella casa parecía murmurarle memorias. Las travesuras, los castigos, la risa de su madre en la cocina, la voz firme de su padre llamándolo al corral. Pero esa mañana, algo dentro de él había cambiado. Llegó hasta el establo y ahí estaba Santo de pie, sereno, con la mirada tranquila como si supiera que ese momento era especial. El caballo lo observó y resopló suavemente, inclinando apenas la cabeza, como si le dijera, «Aquí estoy». Julián se acercó despacio, puso ambas manos en los costados del animal y apoyó la frente contra su cuello. «Tú me diste otra oportunidad», susurró. «Me la arrebataste del borde del abismo. Yo no sé cómo pagarte esto, pero te juro que no lo voy a desperdiciar». Con las primeras luces del amanecer tiñendo de dorado los tejados, Julián comenzó a trabajar. Pero no fue con herramientas ni con tierra, fue con madera vieja, clavos oxidados, piedras del barranco y restos de adobe. Lo que construía no era una cerca, ni una puerta, ni un corral. Lo que construía era algo más íntimo, algo que venía desde lo más profundo de su pecho. Mientras clavaba, cortaba y amarraba, la gente del pueblo empezó a llegar en silencio. Algunos por curiosidad, otros por respeto, muchos por cariño a don Rogelio. Y los más sabían, sin necesidad de explicación, que aquel hijo que un día se fue lleno de rabia, había regresado con el alma en las manos. Doña Licha fue la primera en acercarse. Llevaba flores frescas, margaritas silvestres y ramas de romero. «Pa' lo que estás haciendo», le dijo. «Esto se merece belleza también». Julián las tomó con cuidado y sonrió. Su sonrisa ya no era tensa, era suave, sincera. «Gracias, comadrita». Poco a poco el altar tomó forma. Era sencillo, humilde, una cruz de madera sin barniz, clavada sobre una base de piedra. A sus pies colocaron las flores, una vela encendida y una placa hecha a mano, donde Julián había escrito con cuchillo unas palabras que le brotaron del alma. «Donde el amor vence al egoísmo y la lealtad cura las heridas». Pero eso no fue todo. Junto al altar, Julián colocó una pequeña caja de madera pintada con los colores de la tierra. Dentro de ella, doblado con cuidado, puso el contrato roto de la venta del rancho, como símbolo de renuncia, como recordatorio de lo cerca que estuvo de perderlo todo, por ambición, por desesperación, por no saber hablar lo que dolía. Cuando todo estuvo listo, don Rogelio apareció por el sendero, caminando lento pero sin ayuda. Llevaba puesta su camisa blanca de domingo, el sombrero que había sido de su padre y en los ojos el mismo brillo que tenía cuando nació su hijo. Se acercó al altar, lo miró en silencio y luego miró a Julián. «¿Esto es para mí?» «No, papá», dijo Julián con voz firme pero temblorosa. «Esto es para él». Y con un gesto lento le hizo señas a Santo, que permanecía unos pasos atrás. El caballo caminó hasta el altar y justo cuando llegó, se detuvo frente a la cruz, bajó la cabeza y cerró los ojos. Nadie dijo nada. Ni los niños que jugaban con piedras, ni los ancianos que se apoyaban en bastones, ni las mujeres que llevaban las manos juntas sobre el pecho. El pueblo entero se quedó mudo, porque lo que estaban viendo no era un animal obedeciendo, era un alma reconociendo lo sagrado. Entonces Julián, con la voz quebrada pero valiente, se arrodilló frente al altar y dijo en voz alta, con el corazón expuesto: «Hoy, yo, Julián Mendoza, prometo que no volveré a caminar con los ojos cerrados ni con el corazón endurecido. Que esta tierra, este rancho, esta historia van a seguir, no como antes, sino mejor. Porque hoy aprendí que no hay riqueza más grande que la de ser perdonado, y no hay milagro más real que el de un caballo que te salva el alma». Don Rogelio se acercó, puso una mano en su hombro y la otra en el lomo de Santo. «Y yo, como padre, te bendigo.
porque no hay caída tan profunda que no merezca una segunda oportunidad, cuando el amor es verdadero. Esa tarde, con el altar ya terminado, la gente comenzó a irse en silencio, tocando el hombro de Julián, sonriendo a don Rogelio, acariciando con respeto a Santo. Algunos lloraban. Otros simplemente se quedaban un rato en silencio frente a la cruz. Julián se quedó ahí hasta que el sol se ocultó por completo. Sentado junto a su padre, con Santo echado a su lado, mirando las estrellas que comenzaban a cubrir el cielo. Y en esa quietud no había más dolor, solo paz. Era una de esas tardes donde todo parece flotar. El sol se escondía sin prisa, dejando atrás un cielo teñido de dorado y violeta. El aire estaba tibio, con ese perfume a tierra respirada, a leña recién encendida, a pan caliente que alguien horneaba en alguna casa cercana. El rancho El Milagro estaba en calma, pero no era la calma de la rutina. Era la de después de una tormenta del alma. Esa paz rara que llega cuando ya no se tiene miedo. Don Rogelio Mendoza, sentado bajo el mezquite viejo del patio, sostenía una taza de barro entre sus manos temblorosas. Le había echado un poco de café, apenas tibio, con un chorrito de leche de cabra, como lo hacía su esposa en los tiempos en que aún la tenía a su lado. Su mirada estaba tranquila, el rostro, aunque cansado, brillaba con una paz nueva, como si por fin, después de años, se hubiera reencontrado consigo mismo. A su lado estaba Julián, su hijo. Pero no era el mismo hombre que había llegado con rabia y sombra. Ahora sus ojos estaban más abiertos, su espalda más erguida y su alma más suave. Vestía ropa de trabajo, con tierra en los zapatos, pero con dignidad en cada paso. Era un hijo reconstruido. «¿Te conté cómo aprendí a montar?», preguntó don Rogelio sonriendo con nostalgia. «Me lo contaste 1000 veces», respondió Julián, con esa sonrisa que ya no temía mostrarse. «Pero cuéntamela otra vez. Me gusta cómo lo dices». El viejo rió bajito como un niño. «Fue tu abuelo Pascual quien me subió por primera vez. Yo tenía 8 años. Me subió en un burro flaco que se llamaba Pisto y me tiró al suelo al primer brinco. Pero no me dejó llorar. Me levantó, me limpió la cara con saliva y me volvió a subir. «Aquí nadie se raja», me dijo. Julián miró al cielo. Las primeras estrellas comenzaban a parpadear tímidas. «Pues tú me criaste igual, aunque no usabas saliva», rió. Don Rogelio lo miró con ternura. «Lo hice lo mejor que supe, mijo. A veces con más silencio que abrazos, pero con amor, aunque no lo supiera decir». El viento acarició las hojas del mezquite, y entre esa brisa ligera, Santo apareció caminando despacio desde el establo. Se acercó como siempre lo hacía, sin ruido, con respeto, con esa majestad humilde que siempre lo distinguió. Julián se levantó y fue hacia él. Lo abrazó del cuello, como si lo hiciera con un hermano. Le dio una palmadita en el costado, y con los ojos llenos de gratitud, dijo: «Gracias, Santo. Gracias por darme más de lo que merecía». El caballo se quedó quieto, como escuchando, como si entendiera que ese momento no era común, que las palabras que salían del pecho de Julián eran sagradas, y luego, con total suavidad, apoyó su cabeza sobre el hombro del joven. «¿Sabes qué pienso?», dijo don Rogelio, mirando esa escena, «que Dios habla de muchas formas, y a veces también con cascos». Julián giró para verlo. «¿Tú crees que Santo, que él fue enviado por Dios?». Don Rogelio no dudó. «No tengo pruebas, pero tengo certeza. ¿Quién, sino él, mandaría un caballo para impedir que un hijo cometa el peor error de su vida? ¿Quién más podría tocar el corazón de un hombre perdido sin decirle una sola palabra?». Se hizo un silencio hondo, no incómodo, uno de esos silencios que te abrazan. «Y pensar», dijo Julián con la voz baja, «que casi lo pierdo todo. Por querer vender esta tierra, por querer deshacerme de ti». Don Rogelio lo interrumpió con un gesto suave. «Lo que importa es que no lo hiciste, que volviste, que entendiste y que ahora lo estás remendando». Las palabras no bastaban. Ni el cielo con todas sus estrellas, ni la tierra con toda su firmeza podían describir lo que pasaba en ese patio, porque lo que pasaba
era profundo. Era la sanación de una herida vieja. Era el renacer de un lazo padre e hijo. Era la certeza de que un animal había sido el instrumento divino para que esa historia no terminara en tragedia. Santo giró y caminó unos pasos. Fue a echarse cerca del altar de piedras que Julián había construido días atrás. Justo frente a la cruz de madera, bajó su cabeza y se acomodó con elegancia, como si supiera que ese era su lugar, su puesto de guardia, su altar. Don Rogelio se puso de pie con dificultad y caminó despacio hasta allá. Se arrodilló con ayuda de su bastón, tomó un puño de tierra y la dejó caer frente a la cruz. «Aquí, santo», dijo con voz temblorosa, «juro que esta tierra nunca será manchada por el olvido, que aquí siempre vivirá la memoria del día en que Dios usó a un caballo para darnos otra vida». Julián se arrodilló también, y ahí, padre, hijo y caballo, en el corazón del rancho, bajo el cielo estrellado de San Vicente del Valle, sellaron la promesa más pura que existe, la del amor verdadero. Y mientras el pueblo dormía, mientras el mundo seguía girando, sin saber lo que había ocurrido ahí, una estrella fugaz cruzó el cielo, como una señal, y nadie lo dudó. Era Dios sonriendo. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas historias que tenemos para ti. Aquí contamos relatos que sanan, que despiertan el alma y que nos recuerdan lo que realmente importa. Ahora dime, ¿tú también has sentido alguna vez que alguien te falló, pero la vida te dio otra oportunidad? ¿Crees que los animales sienten más de lo que imaginamos? ¿Qué estarías dispuesto a hacer hoy para sanar una herida del pasado? No te vayas sin dejar tu comentario. Queremos leerte. Este espacio es también tuyo y cada historia que compartimos aquí puede ser el comienzo de algo nuevo en tu vida. Así que suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en este camino donde la fe, el amor y hasta un caballo pueden cambiarlo todo. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, Dios usa a quien menos esperas en el momento más inesperado.